Soy Alfredo González, Country Manager de TCS Colombia, y los quiero invitar a un nuevo espacio de conversación. Bienvenidos a Talking Heads. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Talking Heads. Hoy hablaremos un tema de mucha relevancia: innovación con propósito, para lo cual hemos invitado a Carlos Martínez. Carlos Martínez es ingeniero industrial, tiene más de 15 años de trayectoria a nivel gerencial en mercadeo e innovación. Fue vicepresidente de marketing y líder de transformación digital de Alpina y es cofundador de Trias Marketing, empresa consultora de estrategia de mercadeo. Además, es cofundador de Lucro, empresa de Martech y Saltech, con algunos de los avances en aplicación de reconocimiento de imágenes y levantamiento de data en tiempo real más avanzado de Latinoamérica. Lucro también está disrumpiendo la industria de investigación de mercados con una comunidad de más de 150.000 descargas dentro de su app Lucro App. Conversamos con Carlos Martínez. Carlos, bienvenido a Talking Heads. Alfredo, muchas gracias. Un gusto tenerte acá. Un honor para mí. Bueno, comencemos. Hablamos mucho de innovación y sus múltiples beneficios. ¿Realmente estamos innovando en Colombia? Pues mira, yo creo que, como todo en la vida, hay gente que sí, hay gente que no. Yo creo que hay un afán y una necesidad muy grande por solucionar problemas que a hoy no hemos solucionado. Creo que hay muchos emprendedores que están muy bien enfocados en entender qué cosas podemos hacer mejor, cuáles son los dolores de las personas en diferentes categorías, en diferentes servicios que están buscando cómo solucionarlas. Pero también hay otro grupo de empresas muy grandes que lo que hemos visto nosotros es que están simplemente tratando de seguir, de innovar por innovar, de tratar de salir en la portada de una revista sin tener realmente un propósito de fondo de por qué estoy innovando. Para nosotros es fundamental entender que la innovación es cómo solucionamos un problema que todavía no tiene la solución perfecta. Y en la vida real no hay ninguna solución perfecta. O sea, hay cabida para innovar en todas partes. Y en ese sentido, Carlos, ¿cuáles serían los primeros mecanismos para empezar entonces a innovar con propósito? Lo primero que tenemos que entender es cuál es esa oportunidad que está insatisfecha. Una vez la encontramos, la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿tengo yo como compañía las capacidades realmente para poder solucionar esa problemática de una manera diferente o no? Y lo tercero es: ¿en la forma que se me ocurre que puedo solucionar ese problema es rentable o no es rentable para mi compañía? ¿Toda innovación debe ser rentable? ¿O también tenemos que tener la oportunidad de esperar esa rentabilidad en esa inversión que vamos a hacer? Yo creo que es muy difícil que una inversión en innovación sea rentable en el corto plazo. Habrá muchos que lo han hecho. Pero lo que tampoco podemos quedarnos es en que algún día voy a ser rentable. Yo creo que las innovaciones que tienen sentido, esas innovaciones que si bien puede que no den ya un retorno, un ROI positivo, sí tenemos que ver cuándo y de qué forma esa inversión se va a volver un incremental en el EBITDA para la compañía. No podemos seguir pensando que estoy innovando por innovar, que estoy innovando porque es una moda bacanísima, que estoy innovando porque quiero ser famoso. Lo importante es pensar esta innovación, cómo le va a favorecer a la compañía en el mediano y largo plazo. Y sobre innovación también entender que la vamos a embarrar, que la innovación por lo mismo se llama innovación porque es algo innovador que no existe. Y la única forma de que un bebé no se caiga, que no innove, que tiene que pasar de gatear a caminar, es que se caiga. Entonces, innovando nos vamos a caer, y caer quiere decirse embarrarle, probablemente perder dinero. Pero si uno no pierde el foco, que lo que realmente va a solucionar ese problema que está allá, tendremos que tener la paciencia y la tranquilidad que tarde o temprano va a volver el EBITDA si estoy sobre el modelo que hemos concebido como rentable. Qué interesante, Carlos, lo que estás diciendo. Y eso hace que te haga la siguiente pregunta: ¿qué elementos dentro de una organización pueden atentar contra un proceso de innovación? Lo primero es un tema cultural. Y la cultura, así lo llamemos una compañía grande, pequeña, gigante, va a depender mucho de la forma en que se está liderando. Entonces, la cultura y el liderazgo para nosotros, para mí, es lo que más determina un proceso de innovación. ¿Por qué? Porque nos hemos encontrado muchos líderes que si bien dicen que quieren innovar, que si bien tienen ese mantra que la innovación es el que va a hacer crecer, a la primera falla, al primer problema, se desmontan inmediatamente de la innovación. 2, lo que el líder piensa, lo hace el resto de la compañía. Entonces, la cultura de la compañía, si no gira realmente en un entorno de facilitar y adaptar estos procesos,
pues va a ser muy difícil porque van a castigar desde cualquier eje, cualquier vicepresidencia, gerencia, cargo, comienzan a criticar. Entonces, ese afán por tratar de mostrar que la innovación es buena en el corto plazo, creo que es un atentado que viene del liderazgo y de la cultura. Otro elemento, indudablemente, que termina, digamos que afectando los procesos de innovación, es un tema de caja. Si uno está en una compañía que en el momento dado la urgencia inmediata es rescatemos la caja porque estamos en un momento muy apretado, pues que toca respetar esos procesos y entender la realidad de la compañía. Entonces, innovar está bien cuando uno tiene la capacidad de liderazgo, la capacidad de cultura y la capacidad financiera para entender el proceso que se está viviendo como compañía. Carlos, mencionaste que para poder innovar claramente tiene que haber una cultura y depende mucho del liderazgo. Pero ese aprendizaje de los líderes, ¿cómo se consigue? Yo creo que es una buena pregunta. Yo no sé si el ser humano nace o se hace, digamos que ahí podemos devolvernos filosóficamente. Lo que sí creo es que viene mucho de la tranquilidad con el que el líder está liderando la compañía, que a su vez puede subir desde la junta directiva para abajo. Si es una compañía que al final del día el líder tiene la autonomía, la tranquilidad y el respaldo, bien sea de sus jefes, de la junta directiva, porque tiene una claridad de propósito de lo que está haciendo, las cosas van a ir fluyendo. Cuando en alguna medida la innovación es por innovar, no se tiene claro el norte, no se tiene claro qué es lo que quiero conseguir con la innovación, es cuando entra el jefe, la junta directiva, que quiera llamar a usted, y el primer cuestionamiento te derrota la innovación, porque si no es con claridad de propósito y con un objetivo claro, pues es muy fácil de desmontar. Si lo estás haciendo por moda, por afán, por copiar, pues no tienes una estructura realmente de fondo de por qué lo estás haciendo. Y ahí es donde yo he visto que los líderes comenzamos a flaquear un poco. Perfecto, muy claro. Y como nos quedan unos pocos minutos, Carlos, quería preguntarte de si para ti la competencia es parte de un proceso de innovación. Cuando co-innovamos, ¿cómo lo ves tú? Esa pregunta está buenísima. Yo he vivido 2 etapas de mi vida. Una etapa durante mucho tiempo en multinacionales, multilatinas, grandes compañías, y en ese momento, iba a hablar desde mi punto de vista, la competencia siempre era el enemigo, a quien teníamos que derrotar en ese campo de batalla, cómo nos íbamos a dar en el buen sentido de la palabra duro. Paso siguiente en mi vida me dediqué a emprender, a innovar un poco, a montar otras compañías de otras características, y lo que me sorprendió es que los que yo hubiera pensado que eran mi competencia tienen un afán genuino porque me vaya bien, porque a las compañías en las que estoy trabajando les funcione. Entonces ahí creo que 2 puntos de vista muy interesantes. Para mí creo que la innovación tiene que ser coequipada, que más personas pensamos mejor. Si yo me llamo a una empresa de café, no es como le quito participación al vecino en café, sino como hago para que toda la industria del café florezca, que nos inventamos más formas de comer café, más formas de tomar y cafés de diferentes formas. Pero creo que eso se logra cuando uno trabaja en coequipo y no cuando está pensando en cómo uno al vecino. Entonces yo soy un fiel creyente de que la coinnovación entre compañías, así están en el mismo mercado, va a construir un mejor futuro para todos. Que si estás pensando en propositivamente cómo crecemos todos, y eso aplica hasta para el país, y no cómo me hundo al vecino que tiene unas ideas distintas, pues vas a prosperar. Creo que las ideas que van buscando prosperidad y crecimiento son las que deberíamos fomentar como compañías. Bueno, Carlos, después de escucharte, me quedo con los siguientes conceptos. Para innovar hay que arriesgar. Tenemos que poder ensayar y errar. Sin embargo, necesitamos líderes fuertes, con foco, que estén apoyados por la organización y también que ellos apoyen a sus colaboradores. Otra cosa importante que me quedo es que tenemos que tener ese respaldo del directorio y de la organización para poder invertir esos dineros en esos ensayos y errores. Y finalmente, y sin duda para mí el más importante, tenemos que innovar con un propósito, con un foco. Esos son básicamente, Carlos, Perfecto. Los conceptos con que me quedo. Muchas gracias, Alfredo. Ha sido un gusto tenerte aquí en Talking Heads. Para mí ha sido un gusto. Gracias, Carlos. Muchas gracias, que estés bien. Y así me despido de este nuevo encuentro de Talking Heads. Será hasta la próxima.